Tenemos un mejoramiento de campo natural, entrando su tercer año, un mejoramiento con ígnea basalto. Y como nos comentaba Martín en la presentación, los mejoramientos de campo natural representan un 13% de la superficie total, y en esa superficie están produciendo de promedio unos 250 kilogramos de carne por hectárea. En esta oportunidad nos acompaña Martín, Ignacio Gulleri, técnico comercial de PGG para el litoral oeste, y desde INIA, Rafael Reino, investigador principal de pasturas y quien más ha trabajado con esta especie. Así que bienvenidos. Arrancamos contigo, Ignacio. Yo soy Ignacio Gulleri, como decía Anita, trabajo en el área comercial de Rayson, y hoy estamos acá en un potrero mejorado con ígnea basalto. Está en su tercer año, o sea, se sembró en el 2021. Este potrero tiene 50 hectáreas. La siembra se hizo el 8 de abril de 2021 con una sembradora APB, o sea que una siembra al voleo, a razón de 2,2 kilos por hectárea de Lotus ígnea basalto. El tipo de suelo en el potrero es de los grupos Coniat 1.11B y 1.21, que predominan los listosoles con pendiente, y hay algunos brolinosoles asociados. Le voy a hacer la primera pregunta a Rafa, que describa un poco la especie, el Lotus angustissimus, el ígnea basalto, aprovechando que te tenemos acá, y nos cuente sus características en general. Bueno, buenos días, gracias a todos, sobre todo a la familia por recibirnos desde hace unos años acá en la querencia. El Lotus angustissimus, este cultivar que se llama ígnea basalto, es una especie anual, es anual invernal. Eso es lo que significa que el ciclo de vida empieza en el otoño, fin del verano, cuando empiezan a germinar las primeras plantas, y tiene su etapa de mayor producción, sobre todo el fin del invierno y la primavera. Durante el invierno temprano empieza a hacer contribuciones que depende de cómo hayan sido los veranos. Si son más secos, las contribuciones se dan más tempranas y de más volumen, como fue este año en particular, o con veranos lluviosos tiende a ser una participación un poquito más tardía. Pero sobre todo la importancia es la calidad que ofrece durante todo el invierno y primavera, y la capacidad que tiene de pasar la etapa más crítica de estos campos, que es cuando en general tiende a faltar agua en algún momento del verano, lo pasa como semilla. Y esa fue una de las estrategias que seleccionamos dentro de este grupo de especies anuales, y en particular lo que fuimos seleccionando para generar el Lotus ígnea basalto, la capacidad de resembrarse naturalmente y la capacidad de colonizar y abrir espacios nuevos a partir de esas resiembras naturales, de mezclarse con el campo natural, de hacerle este aporte que estamos viendo hoy en este campo en particular, de aportar nitrógeno al sistema, paulatinamente va incorporando y se va beneficiando el resto de las gramíneas de campo. Y volvemos a ese concepto de mejoramiento del campo natural, donde es eso, es mejorar lo que tenemos, mejorar el campo natural. Martín tenía la estrategia de ir lentamente intensificando su producción forrajera para sustentar lo que él mencionó durante toda la mañana. Tiene campos muy estivales y necesitaba ese aporte invernal. Él tenía la rotación con arroz, pasturas muy intensivas, lo que acabamos de ver, y no quería agregar nuevos cortes al arroz, sino más bien intensificar o crecer en el área de campo natural. Y ahí fue que de hace unos años, en esta red de evaluación de forrajeras que se mencionó, que Martín es parte de ella y otros más de 40 productores que participaron, en el caso de Martín le hicimos dos propuestas, una para los mejoramientos en campos bajos y otra para los mejoramientos en este tipo de campos medios y superficiales, donde el avance fue con esta especie, apostando a esa estrategia de resiembra natural. Comenzamos en el 2020
con un área sobre un suelo 1.11, un suelo bastante superficial, que eran 35 hectáreas, y Martín rápidamente le gustó la estrategia, le gustó la especie y se fue autoconvenciendo y fue casi que incorporando 100 hectáreas por año hasta llegar al día de hoy, donde hay más de 300 hectáreas en la querencia con este tipo de mejoramientos de campo. Comentabas de la capacidad, de la buena capacidad de la especie de dejar semilla en el suelo, que es el mecanismo que tiene para volver a resembrarse el año siguiente. Ahora, tenemos también el Lotus Rincón, que es más antiguo, que comparte más o menos el ciclo con Lotus Iña Basalto. Sin embargo, capaz que no es tan bueno como lo es Iña Basalto para resembrarse. ¿A qué le atribuís que Iña Basalto puede ser mejor, por así decirlo? Las diferencias con Rincón son básicamente en el largo del ciclo, que el Angustísimos es más corto. Este Lotus ya, si ven, van a ver flores, empieza a florecer desde inicios de octubre, el pico de floración se da a mediados de octubre, y se asegura un buen banco de semilla temprano en la primavera. Sigue creciendo, en la medida que haya humedad va a seguir creciendo, va a seguir floreciendo y se va a seguir verde. Rincón, sin embargo, tiende a florecer más tarde y a hacer un aporte al banco de semilla más tardío en la primavera. En pocas palabras, lo que hace esta especie es asegurarse desde la primavera temprana con un buen banco de semilla. Y a su vez lo otro que medimos, en trabajos que estuvieron varios de los colegas de Iña que están acá, que está Robin Cuaro, Diego Llorelo, que trabajaron en esos experimentos, fue evaluar cuánto es el banco de semilla después de 4 primaveras. Y ahí comparábamos Iña Basalto con Rincón, que era nuestra especie de referencia. Y medimos que el Lotus Iña Basalto generó un banco de semilla 5 veces más grande que el de Rincón. Y el de Rincón ya es mucha semilla lo que genera. Entonces, estamos hablando de muchísima semilla que tiene mucha dureza, o sea que va germinando lentamente en distintos momentos del año. Es una especie que se asegura siempre tener un número de plantas importante en cada año. Y los años de secas estivales, si bien son malísimos para todos y desde todos los puntos de vista, para esta especie es lo mejor que le puede pasar un verano súper seco, porque va a entrar el otoño sin competencia y habiendo removido mucha semilla del banco de semilla. Entonces lo que vemos son mejoramientos que en general se vuelven muy muy dominantes cuando pasan esas condiciones. ¿Y por qué no pasó acá? Bueno, porque veníamos de una estrategia de reducir las refertilizaciones de fósforo. El año pasado este mejoramiento había tenido un nivel de leguminosa muy alto, peligrosamente alto. Y de acuerdo con Martín, se decidió que no era un buen lugar para refertilizar. El nivel de fósforo en el suelo dio bajo, pero lo necesario para este Lotus, que tratamos de que esté entre 6 y no más de 10 partes por millón de fósforo, y no se refertilizó. Entonces, este año tuvimos una contribución muy equilibrada, el campo está muy potenciado como lo ven, y realmente es muy diferente al de segundo año, que no nos da para llegar a verlo, pero que está con muchísimo más Lotus, porque sí le tocaba la refertilización y tuvo ese beneficio de un verano seco. Entonces, resumiendo, este Lotus está muy muy capacitado por la cantidad del banco de semillas que arma y la cantidad de ambientes a los que se puede implantar, sobre todo porque se lo ve muy presente desde los suelos muy superficiales a los profundos. El Lotus Iña Basalto, en su rol como mejorador de campo natural, por su ciclo, nace en otoño, va a empezar a florecer, que ya estamos viendo algunas plantitas con flores, semilla, y no lo vemos en el verano. Sin embargo, Martín nos comentaba que él aprovecha todo esto a fin de primavera y sobre todo en verano. Ahora, ¿cómo es que aporta el Lotus Iña Basalto a la pastura, siendo que en verano no está? El aporte en ese momento del año es a través de todo el nitrógeno que libera cuando la planta muere, las raíces mueren, se descomponen, y todo ese nitrógeno lo aprovecha el campo natural. Sobre todo las gramíneas de verano son las primeras, y todas las invernales que se ven muy favorecidas. Vemos mucha estipa, mucho pitoquesium, hay mucho bromus, todo eso se fue mejorando. El campo por el que dejamos las camionetas es un mejoramiento de primer año. Y
vuelvan a verlo, vean vean aquel y se van a dar cuenta que no hay tantas invernales en aquel como en este. Y son el mismo suelo. Y Martín me acota acá el tema de que para que fije bien nitrógeno tiene que estar bien nodulado. Y la nodulación es algo fundamental en esta especie porque lleva un rizobio específico, que es el mismo que se usa para el Lotus Rincón, o sea, es un producto muy conocido, pero que necesita venir acompañado. Son suelos que no tienen historia de esa bacteria en el suelo, entonces el suelo necesita bacterizarse de alguna forma, entonces la inoculación es fundamental, la inoculación sobre todo hecha en el momento correcto, la siembra del otoño temprano es algo que favorece también que hay presencia de humedad y que formar nódulos rápido, temprano. Si sembramos muy tarde en el invierno, la nodulación tiende a retrasarse muchísimo y recién vemos nódulos en la primavera. Entonces la planta tiene que pasar todo el invierno, esas plántulas muy chicas, con lo poco el nitrógeno que puedan captar del ambiente. Entonces las siembras tempranas, lo mismo que aplica para las festucas y los regrases, aplica para estos mejoramientos de campo. Capaz también menciono que en la guía de campo que tenemos está un poco la historia del manejo que recibió este potrero desde la siembra hasta la fecha actual y los datos de producción de carne también. Martín, ¿por qué, ya lo fuiste contestando un poco a lo largo de la jornada, pero por qué viste la necesidad de mejorar los campos naturales? ¿Por qué con Lotus Iña Basalto? ¿Y qué le veías a diferencia de otras leguminosas, otras alternativas como mejoradoras? El tema de la estivalidad de los campos, eso se da acá, pero se da en la mayoría de los suelos. La falta de especies invernales. Y las pocas especies invernales que hay, que le falta comida. Comida quiere decir nitrógeno, ¿no? Para las especies de invierno, la principal limitante de ellos no es agua, sino nitrógeno. Y la manera de introducirle nitrógeno más barata es mediante la leguminosa. Creo que es el camino para ir mejorando lo que es campo natural. Eso por la parte de mejoramiento. Después, en cuanto al uso, nosotros teníamos una limitante en estas categorías. Para los machos teníamos solucionado la recría, pradera, verdeo, pasturas sembradas. Las hembras las manejamos a campo natural con suplementaciones estratégicas, proteicas, para complementar lo que era la baja calidad del campo en invierno. Pero eso, o sea, acaso es todo el campo de recría. En un momento tenía 35 comederos para dar y rellenar con bateas y sales y esto y lo otro era una complicación. Entonces digo, si yo pudiera de alguna manera mejorar la pastura y dejar de dar suplemento en determinadas áreas, y bueno, ahí empezamos a probar, como decía Rafa, con este Lotus, y bueno, la verdad que nos encantó. Uno por la facilidad de manejo, la seguridad, esto para perderlo, no sé si se ha perdido el mejoramiento. Rafa, bueno, lo hablamos, creo que tiene más de 12, 14 años y no se ha perdido nunca un mejoramiento de esto. Pueden haber habido problemas de implantación, pero por determinadas razones. Bueno, como te decía, el tema manejo, y lo otro es el tema, los datos productivos. Acá a nuestra espalda estamos viendo ahora un grupo de terneras. Nosotros lo tenemos enfocado a esto, son terneras Bradford generales. Acá no hay nada de plantel, como hablamos al principio. Y bueno, estas terneras, la idea es tenerles una recría que ganen un mínimo de 200 gramos en invierno. Y este Lotus se adaptaba perfecto a lo que precisábamos nosotros. Y bueno, básicamente por eso que empezamos a probarlo. Después le agarramos ese gustito, empezamos a probar con otras categorías. La ternera, la vaca de primera cría, que ahora la vamos a ver cuando se vayan, hay un rodeo ahí de vacas paridas. La vaca pare en otro campo natural, y vienen a este tipo de mejoramiento para no decaer en estado. Y lo otro es la NAR, que para nosotros, como decíamos, es un rubro muy importante. Los borregos se esquilan, ellos están a campo natural y generalmente se los mete acá de repente un mes y medio en un mejoramiento de este tipo, a un lanar por hectárea, y logramos terminarlo. Entonces nos parece que es un mejoramiento que
que entra en varios lugares, en varios sistemas. Estribo en lo que comentabas de las vacas primíparas, que luego de parir vienen a pastorear a estos mejoramientos. No le haces destete precoz a esas vacas primíparas. O sea, van a pasar la primavera pastoreando un campo mejorado para ser entoradas, pero sin destete precoz. Perdón, pregunto por los destete precoz porque son en muchos sistemas una categoría gran candidata a recibir sistemáticamente destete precoz. Hace 23 años hacemos destete precoz todos los años en algún lote. El lote que lo merece. El año pasado, hace 2 años, la vaquillona parió, entró en el mejoramiento, tuvimos una primavera mala. Cuando llega el momento del entore, se hace diagnóstico y había vaquillonas en anestro. O sea, fueron a destete precoz igual. O sea, me parece que no es una cosa o la otra. Son herramientas distintas. La idea de esto sí, es zafar lo máximo posible el destete precoz. La vaquillona que pare, venga un mejoramiento de este tipo, no caiga en estado y bueno, y tratar que la idea sí zafar lo máximo posible, pero no es una cosa o la otra. ¿Con entore realizado acá o no? O sea, ¿tenés ya datos en los cuales si te mejoró la preñez de esas primíparas, que siempre sabemos que es complicada, luego de tener unos mejoramientos acá? Si digamos, de esas primíparas que estaban pastoreando acá, luego en el entore se vio mejorada la preñez, justamente por tener un mejor estado nutricional por el mejoramiento. No lo tengo comparado con otro lote, no. Experimentos hacen ellos. Pero se entoran acá. ¿Se entoran acá? Sí, se entoran acá. Te le paso con Rafa que ellos tienen más. Ya le paso por el tema de las primíparas. El primer año lo usamos con las primíparas porque era lo que ellos hacían en niña. Pero después lo vimos con ternera y nos gustó mucho más usarlo con terneras. O sea, la capacidad, lo que hablamos hoy de eficiencia y conversión que tiene la ternera, era mucho mayor que lo que ganamos con los puntos de preñez. Nosotros hacemos eso, lo hicimos los últimos 5 años en Glencoe. Las vaquillonas entran, paren su primer ternero ahí y se entoran en el mejoramiento y recién salen en marzo cuando se desteta. Y los últimos 5, no hacemos precoz, y los últimos 5 años el promedio de preñez fue 91%. El año pasado fue el peor, que tuvimos 87%. Y sistemáticamente es mejor que las compañeras que no entran al mejoramiento. Y en la red esta de evaluación forrajera que Martín es parte, hicimos eso en otro productor, acá en Paso Campamento, y también tuvo una respuesta muy buena en esa categoría de primíparas. Pero en los dos casos, a los dos productores y otros que habían hecho, les gustó mucho más acelerar las recrías en el invierno. Entonces, a raíz de eso, nosotros ya veníamos hace 3 años, habíamos cambiado un poquito el sistema en Glencoe, y durante los 90 días de invierno entran las terneras en su primer invierno, a 2 terneras por hectárea más o menos, y salen esas terneras a fin de agosto y entran las vaquillonas preñadas y siguen ese camino, lo cual nos resultó mucho más productivo en cuanto a los kilos de peso vivo producidos. Martín, capaz que está bueno que compartas con el público cuando vos ya te estás planificando para el año que viene en el próximo campo natural para mejorar. ¿Cuáles son los manejos a tener en cuenta durante el resto del año y después para lograr la implantación al otoño siguiente? Bueno, la idea es ir aumentando, como habíamos visto, porque para seguir la lógica de, bueno, el ternero macho va para allá, para pastura, yo tengo que meter todas las terneras, mi objetivo, ¿no? Es meter todas las terneras de recría acá, y después de las terneras, meter todas las vaquillonas, entonces digo, tengo que ir aumentando el área. Hoy en día, como decíamos, acá hay 4 potreros de distintas edades que van rotando. Se armó un sistema rotativo por el tema de aprovechamiento. La idea es, bueno, el año que viene voy a hacer 50 hectáreas más, que las voy a manejar en rotativo. Y bueno, si ya sé que el potrero de allá lo voy a hacer, ya por lo que explicaba Rafael del tema de que es una especie anual, que hay que abrirle nichos en el suelo para que germine, no podemos llegar a febrero con el campo, y más un año como este, que es un año que da lluvia, ir a febrero, dice, voy a limpiar este campo para sembrar el mes que viene. Y ahí dice, eso es imposible. Si está con un pasto así, no, o sea, no hay manera de limpiarlo. O hacer pasar mal el ganado, entonces digo, bueno, planificarse ya ahora en primavera, bueno, voy a sembrar en aquel campo allá, aquel campo no tengo que dejar que se me dispare, lo manejo con vacas, con lo que sea, con la categoría que pueda manejarla más justa de carga, que no se me dispare el pasto, para en principio de marzo estar sembrando. Entonces
Entonces, principio de marzo yo tengo que tener todo pronto para ya estar sembrando eso. No puedo esperar 15 días antes para sembrar, ¿no? ¿Y hay un manejo previo con la fosforita también? Bueno, por eso, si ya sé que voy a sembrar allá, en enero ya le aplico fosforita, o sea, hay que planificarse eso. Peleamos con las semilleristas. Yo quiero sembrar el 20 de marzo y tengo que tener semilla el 10. Y bueno, ellos ya saben que el 10 de marzo tengo que sacar la semilla. Pasamos de uno de los peores verano de la historia y hoy el mejoramiento de tercer año luce muy bien. ¿Se puede decir que una vez que está instalado es difícil de sacarlo del sistema? Hasta ahora sí ha sido difícil sacarlo. Es una ventaja, pero que hay que manejarla, porque vuelvo a lo mismo. Es medio raro hablar toda la mañana de que queremos producir mucho pasto y acá bajamos un poquito el cambio. Es decir, yo quiero producir mucho pasto de buena calidad, pero sin empeorar el campo natural, lo quiero mejorar. Ese es el concepto de base. Entonces, la especie, como les decía, tiene mucha capacidad de resiembra, coloniza mucho. Los que han probado acá y los tienen saben que se va diseminando en otros campos por bostas, empieza a aparecer. Y cuando se nos va un poquito de las manos, sobre todo en estos campos, lo que hablamos con Martín y con otros productores y lo que tratamos de promocionar siempre es, hay un par de cosas que podemos hacer para regular eso. Uno, nunca es necesario cerrar para que semille. No es necesario cerrar para que semille estos mejoramientos. Tiene la capacidad de semillar bajo pastoreo. Entonces nunca se retira el pastoreo del todo. Acá hay un sistema rotativo, son 4 parcelas de 50 hectáreas, o sea que, y una semana de ocupación, ¿no? O sea que a lo sumo cada parcela va a tener 21 días de descanso y alguna parcela le tocará mejor la vuelta y semillará un poquito más que otra, pero es eso, no son excesivos acumulados de forraje para que semille. Lo otro es no refertilizar, es bueno para el bolsillo, bueno para el ambiente y cuidamos mejor el campo en caso de que veamos que hay un exceso de lotus, sobre todo si la primavera previa veo muchísimo, un lotus muy competitivo, hagamos el análisis del suelo y decidamos si es necesario refertilizar o no. Y la tercera es el pastoreo ovino, por la selectividad que tiene. Bueno, Martín usa acá a un borrego o borrega por hectárea y bueno, va haciendo un trabajito de selección, le permite a él terminarlos en tiempo y es otra medida de ir controlando el exceso de leguminosa en la mezcla. Es un equilibrio dificilísimo de lograr porque depende mucho del ambiente. Va a haber años que va a haber mucho lotus aunque hagamos todos los deberes bien y otros que va a haber menos aunque lo queramos promocionar porque es una especie anual y como todas las anuales tienen ciertos vaivenes asociados al clima. Lo he escuchado a Rafa decir muchas veces que este lotus, esta especie, tiene la capacidad de colonizar, de ocupar mucho espacio y en una visita a lo de Martín hace algunos meses lo vimos a campo y fue la primera vez que lo vi de que realmente había un manchón de, no sé, 2 metros cuadrados a la redonda que era puro lotus Iña basalto. Le pasé la pregunta a Martín si él tenía miedo, qué iba a pasar con ese manchón cuando se muriera la planta, que sabíamos que se iban a morir, y en el verano iba a quedar un suelo desnudo. Y Martín, por las experiencias que había tenido, me dijo que el campo natural en sí mismo tiene la capacidad de colonizar. Corregime si estoy diciendo mal, pero eso fue lo que nos comentó en su momento. Ahora bien, este campo no tiene gramilla. Y por otro lado, es un establecimiento que tiene el fusible que recién comentaba Rafa, que acá en el basalto se usa mucho, que es el pastoreo con ovinos. Que también lo he escuchado de otros productores, que cuando se viene de mambo muy fuerte el lotus basalto, tiene la capacidad de entrar con una majada y comerlo. Rafa, te cuento todo esto porque la pregunta es, ¿lo ves como una amenaza para campos en el sur, donde hay gramilla, donde capaz el ovino no está en el sistema y le tenés más miedo a introducirlo o le damos para adelante? ¿Es para todos los lugares? Te respondo la última. ¿Andan todos los lugares? Sí, andan todos los lugares. Hay lugares que hay que tener un poco más de cuidado. Nosotros hicimos ensayos en todo Uruguay y hay de hecho mejoramientos por todos lados. Por más que se llame Iña basalto, no significa que funcione solo para el basalto. Funciona en todos los suelos, de hecho en el cristalino funciona muy bien. Pero están esos riesgos que vos decís asociados a la debilidad que tienen esos tapices, a la ya presencia de gramilla que es parte del sistema.
Y hay otros suelos más frágiles, capaz que son los de las sierras del este, que son suelos un poquito más frágiles todavía, donde es más fácil que tome cuenta, digamos, este lotus que... Y bueno, la forma que nosotros encontramos de regular son esas. Poco fósforo, pastoreo constante, de no dejarlo acumular mucho, porque cuanto más acumula, más compite al resto. Mientras más pastoreo lo tengamos, el resto de las gramíneas tiene la capacidad de crecer. Y en la medida que haya la facilidad del pastoreo ovino, también ayuda mucho. Pero es un riesgo que me parece que hoy es gestionable, es controlable. Y por lo menos todos desde INIA tratamos de llevar ese mensaje y todos los técnicos tratan de llevar ese mensaje de que hay que cuidar ese recurso y todo redunda en un mejor rédito económico, en definitiva. Gastás menos insumo y producís más. Eso. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, por los aportes técnicos, por las experiencias, los intercambios. Para ir cumpliendo con los tiempos, vamos a ir cerrando la actividad a campo.